Personaje polémico entre el mito y la historia, analizamos la figura de Porfirio Díaz. Conoceremos por qué nuestra información, nuestros datos privados son poder, de la mano de Carissa Bellis. Todo esto y mucho más, lo mejor de la información cultural en este espacio dedicado para todos ustedes, amigos de Noticias 22. Muy buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarte, Rafael García Villegas. ¿Estás listo? Estamos listos, mi capitán Karen Rivera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana, y nos vamos de inmediato a la información. Así es, porque la Asociación Civil de Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances ya tiene presidente. En asamblea ordinaria, la Asociación Civil del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances designó al doctor Héctor Raúl Solís Gadea como su nuevo presidente ejecutivo. El también vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara ocupa el cargo dejado por Raúl Padilla López, fallecido en abril pasado, y quien lo había ocupado desde la creación de la asociación en 1991. Es un premio, quisiera señalar, muy serio, muy cuidado, que se organiza con criterios metodológicos muy consistentes. No solamente es que los miembros del jurado se escogen de entre académicos y académicas de muchísimos países, expertos, críticos, etcétera, sino que además hay un comité de honor que escoge al jurado y el jurado se renueva constantemente. Héctor Raúl Solís Gadea es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UDG, maestro y doctor en Sociología por la New School of Social Research de Nueva York, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, impulsor del Centro de Estudios Avanzados Latinoamericanos. Ocupó el cargo de Coordinador General Académico de la Universidad de Guadalajara y fue rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Destaca el prestigio del Premio Phil Guadalajara en Lenguas Romances, entregado hasta la fecha en 32 ocasiones, y los retos que enfrenta. El premio tiene que seguirse proyectando hacia adelante, ser más eficaces en dar a conocer la obra de los ganadores, seguir concitando la buena voluntad de las instituciones y entidades que aportan sus recursos para el premio. El premio tiene $150,000 que se otorgan a quien lo gana. En ese sentido, me parece que es el más importante en términos monetarios. Algunos de los galardonados incluyen a narradores, poetas, dramaturgos y ensayistas de lenguas como el español, francés, italiano, portugués y rumano, como Juan José Arreola, Yves Bonfoy, Antonio Lobo Antúnez, Ida Vitale y Lidia Jorge. Destaca la particular naturaleza del premio como un puente y un espacio para la literatura de esas lenguas. Tal vez sea conveniente pues seguir explorando la riqueza de las trayectorias de autores en otras lenguas, ¿no? En catalán, qué sé yo, es decir, no necesariamente francés, español, italiano o portugués o rumano, sino también otras lenguas, ¿no? Entonces, sí, esa es una labor que habrá que considerar. Héctor Raúl Solís describe el galardón como una república de las letras a la que han contribuido como jurado más de 135 críticos y escritores, un premio que ha alentado el encuentro entre autores y públicos, incluidos los jóvenes, y como un espacio para la difusión de la literatura a través de la labor editorial de la Universidad de Guadalajara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta historia nos remonta al Berlín de los años 40. Y para saldar las deudas del pasado será necesario reunir todas las piezas rotas. Luego de su éxito con la novela El niño con la pijama de rayas en 2006, y que 2 años más tarde fue llevada a la pantalla grande, John Boyne presenta la secuela de esta historia titulada Todas las piezas rotas. En este nuevo libro, la trama continúa con Gretel, la hermana mayor de Bruno, e hija de un comandante del campo de concentración de Auschwitz, quien en Todas las piezas rotas se ha convertido en una anciana que ajusta cuentas con el pasado. She's 91 years old. It's the present day. She's living in London, and she is reflecting on the life that she has lived and the guilt and complicity and shame of her family history.
And we follow her through her memories, really, from when she and her mother fled Berlin in the 1940s, went to Paris immediately after the war, and subsequent visits to Sydney, to London, and just the life that she's lived and trying to deal with her memories of the past. Con más de 20 novelas publicadas, el escritor irlandés habla de la importancia de preservar la memoria. I think the reason we keep writing about the Holocaust and the trauma of that is so that it's not forgotten, that we keep that in our memories. Survivors of the camps and the relatives of the victims do consistently say that we have to keep these stories alive. And I think it's incumbent upon writers, filmmakers, journalists, non-fiction writers, everybody to find new ways into this story, to explore it in different ways, particularly for the new generation coming up, for children, so that they engage with it and they keep it alive. Boyne considera que más allá de la manera crítica en que presenta al régimen nazi en estas dos novelas, la intención de la literatura es desafiar al lector, en este caso, con el personaje de Gretel y sus claroscuros. But when we view it with this other perspective of this elderly woman, it makes us think about it again and really understand it, I hope, and really make people sort of think, yeah, this is what books should do. They should make us really think about the moral positions, the ethical positions, because Gretel is not always a very nice character. There's moments in the book where you will sympathize with her, but there's plenty of moments where you will be kind of morally repelled by her too. Todas las piezas rotas aparecen en el sello Salamandra. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ahora viajemos a territorio ismeño. Y abracemos las riquezas culturales de Oaxaca. El municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, tiene una larga y distinguida tradición artesanal, especializada sobre todo en productos textiles como el famoso bordado de Tehuana. La comunidad zapoteca, ejemplo notable de la riqueza natural, histórica y cultural que caracteriza a la región del Istmo, cuenta desde hace un lustro con un gran encuentro artístico y gastronómico que busca compartir con el mundo las maravillas que crean sus habitantes, el Festival Atempa. Este evento empezó con la inquietud de motivar, impulsar y promocionar todo lo que hacemos en San Blas Atempa. Queremos que lleguen a este pueblo para que conozcan a estos artesanos y donde originalmente se hace todo el traje de Tehuana que vemos en toda la República casi. El programa de actividades del festival abarca eventos artísticos entre conciertos, presentaciones de danza regional, lecturas de poesía y teatro en zapoteco, así como una expo de artesanías y gastronomía donde el público podrá deleitar su paladar con las delicias que se preparan en la comunidad. Por ejemplo, la iguana, nosotros comemos la iguana, desayunamos la iguana. Allá tenemos mucha variedad de comida ismeña y las tortillas. La tlayuda, la famosa tlayuda, tenemos el comezcalito, los totopos. Otro de los ejes del encuentro son los cursos de música, pintura y lengua zapoteca que se imparten de manera gratuita. Los maestros de estos cursos, por ejemplo los de música, pues pertenecen a varias orquestas, vienen de la Sinfónica Nacional, la Sinfónica del Politécnico, la Sinfónica de la UNAM. La quinta edición del Festival Atempa tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio y en la Escuela Emilio García en la Villa de San Blas Atempa, Oaxaca. San Blas Atempa los espera con los brazos abiertos y estaremos para servirles. Muchas gracias. Noticias 22, César H. Meléndez. Cubrámonos del frío con estas coloridas prendas. Se trata de piezas bordadas con hilos de arte y tradición. El rebozo es una de las piezas más representativas del arte textil mexicano y vuelve a ser pretexto para reunirnos en el Museo Nacional de Culturas Populares, pues ha comenzado una nueva entrega de la feria artesanal Tápame con tu rebozo.
dicen que nacemos con el rebozo y nos morimos con el rebozo. Entonces, imagínense, es una coordinación entre la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y el FONAR. Están presentes 46 grupos, 46 comunidades, 15 estados de la República. No todos son textiles, sí la mayoría, pero justo en esta coordinación que se está haciendo es también incorporar otras expresiones que participan de la feria. Estos espacios, como ustedes lo saben, son para eso, para las expresiones de la cultura viva de nuestro país. Y en ese sentido, pues el arte textil es importantísimo que tenga una representación. Jazmín Vázquez Gómez, por ejemplo, ha venido desde su natal Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, para mostrar el arte que produce en su taller Quipiauc, que traducido al español sería corteza de palo. Lo que trabajamos son la lana y el algodón teñidos con tintes naturales tejidos en telar de pedal. Y los rebozos, estos rebozos lo empuntamos con nudos a mano. Tenemos accesorios como llaveritos, diademas, cosmetiqueras, moñitos, cascadas. A esta feria también llegarán los festejos por la independencia de México. El día de mañana, ¿no? El día que los mexicanos, las mexicanas celebramos el grito desde la tarde y hasta la madrugada, van a estar acá los Leones de la Sierra de Jichú, Guillermo Velázquez, que es un extraordinario trovador. Una gran oportunidad para celebrar nuestro mes patrio. Tienen hasta el 17 de septiembre para visitar esta feria artesanal en el Museo Nacional de Culturas Populares. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Juan Manuel Arcos, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta propuesta no solo desafía y reflexiona sobre el rol de la mujer, sino también lo hace sobre la tradición y el movimiento. Arrojo es una obra de folclore experimental. Es una obra que habla sobre las mujeres, sobre el deber ser de las mujeres, pensando este deber ser como un mandato social pues que se nos ha impuesto, ¿no? Las mujeres como una cajita en la que se nos ha dicho hasta aquí puedes comportarte, ¿no? De esta manera debes conducirte, así debes de sentir, ¿no? Como esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Y bueno, a lo largo de la vida las mujeres nos damos cuenta que necesitamos establecer una batalla cotidiana con ese deber ser, porque no nos queda, pues porque ya no cabemos. Es una pieza que se desarrolla a través del lenguaje técnico de la danza folclórica. La técnica, que eso es muy importante de decir, esta técnica de danza folclórica, es decir, el cuerpo, ¿no? El zapateado, el faldeo, ¿no? Como esta herramienta que es el cuerpo, digamos ese cuerpo sin el contexto, ¿no? No estamos usando música tradicional, no estamos usando ropa tradicional, ¿no? El vestuario no es tradicional, no estamos hablando tampoco de las historias que tradicionalmente se cuentan, ¿no? Como bodas o fiestas o yo qué sé. Es un lenguaje con el que se suele decir sobre las mujeres, digamos, que tienen que ser bonitas, que tienen que ser recatadas y que tienen que ser coquetas y que, ¿no? como que son un adorno. Digamos que ese es el estereotipo de la mujer en la danza folclórica. Pensamos que la danza folclórica, ¿por qué no?, puede decir otras cosas. Esta propuesta de la compañía Danzariega se presentará el domingo 17 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Óscar Cortés. Esta iniciativa surge ante la preocupación por la integridad de su alumnado. El Politécnico Nacional renueva su protocolo para combatir la violencia de género. Para continuar trabajando en la prevención de la violencia de género, al interior del IPN recientemente fue presentada la reforma al protocolo. Con este documento se pasó de 28 a 71 artículos. Tiene de manera detallada lo que es el procedimiento que se sigue en los casos de la presentación de una denuncia por violencia de género. Pero partimos de una prevención, de hecho, como su nombre lo indica, protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género. La campaña, la cual se realizará a través de la radio y televisión del Politécnico, así como a través de diversos materiales impresos
que se repartirán en todas las unidades, busca sensibilizar e informar al personal y alumnado sobre la violencia de género. Se promueve lo que es el portal de denuncia segura, que es un sistema informático a través del cual de manera sencilla pueden capturar todos los datos de la denuncia y de manera inmediata la recibe la unidad de género. Noticias 22, Alberto Aranda. Hagamos uso de la razón, la fe y el libre albedrío. Pues en esta comedia no hay más recursos para escapar a los 9 círculos del infierno. Es una de las figuras más representativas de la literatura universal. Dante Alighieri es considerado el escritor italiano más entrañable de la historia. Aproximadamente en el año 1307 comenzó a escribir La Comedia, consagrándose con esta obra que más tarde fue calificada por Giovanni Boccaccio como divina. De ahí que el mundo conociera este poema como la Divina Comedia. Con este escrito, Dante nos lleva al paraíso, no sin antes cruzar las puertas del infierno y el purgatorio. El reconocimiento de su magnum opus ha dejado de lado otras grandes creaciones como El Convivio o Vida Nueva. Hoy recordamos a Dante Alighieri en su aniversario luctuoso. Noticias 22, Alfonso Popoca. Un equipo de investigadores holandeses recrean el esplendor del lugar de la Tuna de Piedra. En el año 1519, los españoles llegaron a los dominios del Imperio Azteca, un lugar conocido como Tenochtitlán, una ciudad que ha ido cambiando no solo de nombre, sino también en su arquitectura. El portal EFL Science cuenta que en un inicio los aztecas decidieron construir su ciudad sobre 2 islas ubicadas dentro del lago de Texcoco, debido a que su dios Huitzilopochtli, deidad del sol y de la guerra, les había especificado encontrar un lugar donde un águila estuviera postrada sobre un nopal devorando una serpiente. Fue por lo que aproximadamente en 1325 se asentaron en este lugar. El técnico holandés Thomas Cole, junto a su equipo y con ayuda de investigación histórica y arqueológica, comenzó un proyecto titulado Un retrato de Tenochtitlán, en el que se realizó una reconstrucción en 3D de la ciudad. El equipo pasó 1 año y medio trabajando, utilizando software como Blender, GIMP y Darktable, para así regalar las imágenes que permiten visualizar el entorno de la ciudad azteca. En estas imágenes se pueden apreciar las calles, canales, los asentamientos y el centro, que era el punto religioso donde se encontraba el templo de Huitzilopochtli, junto con el del dios Tlaloc, señor de la lluvia, entre otros. Además, era la zona de los tlatoanis, o sea, los gobernantes. También se pueden apreciar los calpullis, o barrios, donde vivía el resto de los habitantes como agricultores, artesanos y soldados. Los recuerdos de la arquitectura de Tenochtitlán son pocos, ya que se encuentran cubiertos por la Ciudad de México. Es por lo que el proyecto de Cole permite revivir los recuerdos de aquel majestuoso imperio. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Rescatando los ecos del Hey Festival, descubramos por qué la privacidad es poder. Para nadie es un secreto que los tiempos que vivimos se han caracterizado por el uso indiscriminado y sin escrúpulos de nuestros datos personales. Diariamente, cientos de empresas lucran con esta información. Quieren saber quiénes somos, qué pensamos y qué nos hace vulnerables. Quieren predecir nuestro comportamiento y eventualmente influir en él. Y usted se preguntará, ¿qué podemos hacer al respecto? La filósofa hispano-mexicana Carissa Bellis nos ofrece algunas alternativas para afrontar este problema en su libro Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital. Y la privacidad es importante porque nos protege de posibles abusos de poder. Mientras la gente seamos personas y las instituciones sean instituciones, siempre va a haber el riesgo y la tentación de un abuso de poder. La también profesora en el Instituto de Ética de la Inteligencia Artificial en la Universidad de Oxford señala que la privacidad es la llave que abre los aspectos más íntimos y personales de nuestra persona, pero también es un asunto colectivo. Basta recordar el caso Cambridge Analytica y la polémica campaña presidencial de Donald Trump para afirmar que la llamada economía de datos no solo compromete nuestra capacidad de elección, sino los cimientos mismos de la democracia.
Alguien como Francis Bacon ya argumentó hace mucho tiempo que mientras más sepas sobre alguien, más vulnerable es esa persona a ti. Mientras más alguien sepa sobre ti, más vulnerable eres a ellos. Entonces, lo que hay que hacer para tratar de mejorar esa simetría de poder es mejorar la simetría en el conocimiento. Entonces, por una parte, que estas empresas no sepan cosas sobre nosotras que no tienen por qué saber, porque nos hacen vulnerables a ellos, y por otra parte saber mucho más sobre ellos, saber exactamente qué datos usan, cómo los usan y qué pasa con esos datos después. Recuperar la privacidad es la única manera de que podamos asumir de nuevo el mando de nuestras vidas y nuestras sociedades, asegura Carissa Bellis. Para ello, sin embargo, debemos tomar conciencia de nuestra importancia en esta cadena productiva. Un grave error sería creer que no tenemos nada que ocultar o que sea del interés de los demás. Y si no fueras tan importante, las empresas no harían tanto esfuerzo por recopilar tus datos. En realidad tienes mucho poder. No solamente eres un ciudadano con un voto, sino también eres una persona con una voz, eres un consumidor y eres también un nodo en una red de contactos. Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital, recientemente editado en español por el sello Debate, fue seleccionado por The Economist como uno de los mejores libros de 2020. Noticias 22, César H. Meléndez. Ahora echemos un vistazo al pancracio desde la platea de la pantalla grande. En los años 50 surgió el cine de luchadores y desde entonces no ha dejado de estar presente como parte de nuestra filmografía. El máximo referente es Santo el Enmascarado de Plata, quien filmó todo tipo de películas, como Santo contra las momias, Santo contra Capulina, e incluso versiones para adultos como Los leprosos y el sexo. Un caso curioso es el de Huracán Ramírez. Para mí es el más emblemático porque es el único personaje del cine mexicano que surge como tal del cine y después se convierte en un luchador, ¿no? O sea, está la popularidad que se transformó en un luchador. Lejos del auge del cine de luchadores, estrenó a principios de los años 90 Octagón y Atlantis, La Revancha. Fueron así como un esbozo de segundo aire, ¿no? del cine de luchadores, pero al menos a título o sea, en los personajes yo creo que sí catapultó mucho sus carreras, porque digo, ¿quién no conoce a Octagón? ¿Quién no conoce a Atlantis? Máscara Sagrada, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, Atlantis y Octagón en algún momento fueron los estandartes de las dos empresas más importantes de lucha libre, ¿no? Las mujeres no han quedado fuera de este subgénero cinematográfico, con títulos como Las Lobas del Ring. Y por supuesto las películas de los Calderón, que eran básicamente la misma película donde se repetían las historias con distintas actrices. Regina Torné, hasta Ariadne Welter la hizo de luchadora, y por supuesto la diosa madre de todas las mujeres luchadoras del cine, Lorena Velázquez. Michelle Ramos Araizaga en 2009 estrenó La Magnífica. Antes filmó el documental Los Exóticos y en 2010 presentó Casandro el Exótico. Ahora Amazon estrena Casandro, una película de ficción protagonizada por Gael García Bernal. Personalmente siento que Casandro es un personaje muy grande y que no sé si Gael García esté del tamaño para llenar los zapatos de Casandro, ¿no? Eso es... Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que de cualquier manera, creo que contar la historia de Casandro a este nivel sitúa a la lucha libre mexicana en otro ámbito. Queda claro que de una u otra manera, los Reyes del Pancracio no dejarán de estar presentes en nuestra cinematografía. Noticias 22, Julio López. Un fuerte oleaje se avista en el horizonte, donde la memoria y la conciencia pueden ser nuestros salvavidas. ¿Pudiste haber pensado en lo que sentiste la primera vez que viste el mar? ¿Qué recuerdas al respecto? Pregunta la actriz sobre el escenario en este unipersonal que se llama Marea Alta, que aborda temas como el suicidio, el amor que surge de la amistad entre mujeres y los lazos colectivos que sostienen a la vida en tiempos de muerte.
Es una obra que nace primero en escritura, o sea, yo como dramaturga nace de experiencias corporales y físicas, ¿no? Nace de experiencias de ahogamiento y experiencias personales en el mar, y de ahí se hace una propuesta dramatúrgica con perspectiva de género que intenta abordar las historias que siempre se han contado sobre mujeres, pero desde una postura de hablarnos desde nosotras mismas, ¿no? El montaje, realizado solo por mujeres, cuenta la historia de un par de amigas que construyen su vínculo alrededor del mar, con el que han compartido secretos, sueños, incertidumbres y formas de vivir. Explora la danza, teatro, el performance y el movimiento corporal, que tiene mucho que decir sobre el feminismo. Toda es una metáfora, ¿no? Es hablar de cómo el mar, como un contenedor de emociones, ¿no? Como el mar que va cambiando, que nunca es el mismo, que una ola nunca va a ser igual a la siguiente, que de repente hay una calma absoluta y de repente hay mareas que mueven todo. El monólogo, que hace un homenaje a las mareas feministas, a la marea verde que lucha contra la penalización del aborto, por ejemplo, puede verse en el Foro Alternativo 4 del Centro Cultural Helénico, los sábados y domingos a las 8 de la noche durante octubre. Noticias 22, Karen Rivera. Apretadas en la camioneta de mi tío. Y llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Herta Müller se preguntaba en el texto La muerte, la cárcel o los niños, publicado en 1988, por qué al dictador Nicolás Ceausescu le interesaba el crecimiento acelerado de la población, por qué solo permitía abortar a mujeres con más de 5 hijos o mayores de 45 años, por qué Ceausescu se hacía llamar el padre de todos los niños, como se les recordaba todos los días a los pequeños en las escuelas rumanas. ¿Cuál era el sentido de multiplicar la población de un país miserable? ¿Por qué esta locura? ¿Por la proximidad de una guerra? No, nos dice Herta Müller, porque la vida precaria es un requisito previo para tener una gran población de sujetos y no una pequeña nación de ciudadanos. Para ella, la pobreza, la miseria, es un instrumento al servicio de la opresión, similar al espionaje y al analfabetismo funcional en un régimen totalitario. Solo así pudo entender por qué el interés del dictador por aumentar la tasa de natalidad, que solo en un año, a raíz de la prohibición del aborto en 1966, pasó del 14 al 27%. Müller no es una escritora de denuncia, es una autora que no puede evitar, ni quiere, que la vida vivida impregne sus páginas. Eso ocurre sin duda en sus relatos de En tierras bajas y En el hombre es un gran faisán en el mundo. Libros que no son autobiográficos en sentido estricto, pero la vida de opresión padecida por la escritora bajo la dictadura rumana tensa sus páginas. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y la polémica vuelve a ser tendencia. Recientemente, la mujer trans Laura Glover denunció en redes un acto de discriminación en la Cineteca Nacional. La dependencia recibió la queja y mediante un comunicado pidió disculpas y señaló que trabajará para capacitar a su personal con el objetivo de garantizar los derechos de sus usuarios. En el comunicado se señala que se buscará a la COPRED y otras instituciones para que apoyen en estas labores. Creo que estamos presenciando una contracorriente. Yo pienso que hace un par de años no veíamos tanta violencia y tanta agresión. Sí seguía existiendo, por supuesto, no lo voy a negar, la discriminación y la violencia principalmente hacia las mujeres trans, hacia todas las poblaciones de la diversidad, pero particularmente las mujeres trans son quienes se encuentran en el centro de las violencias. Pero de unos años para acá esto se ha exacerbado, y creo que se ha exacerbado porque, bueno, pues presenciamos no solo en México, sino en el mundo, una radicalización de la ideología conservadora. La titular de la COPRED señaló que el camino para erradicar la discriminación es la educación e información.
Yo creo que hay una falta de claridad sobre lo que es la discriminación. Se confunde muchas veces la libertad de expresión con la libertad de poder insultar a las personas, la libertad de poder utilizar ciertas veces discursos inclusive de odio, ya no discursos discriminatorios, y las redes sociales lo están haciendo posible, porque la verdad es que lo que vemos también es que las personas pueden abrir una cuenta en cualquier red social de manera anónima y decir lo que sea, ofender a las personas, asusar a otras, incitar a la violencia, por un lado. Y por otro lado también encontramos que hay personalidades con una profunda irresponsabilidad. No se dan cuenta que desde sus cuentas con miles, inclusive millones de seguidores, están incitando al odio y a la violencia de las personas en las redes sociales y en las calles y en los espacios públicos. Si una persona ha sido discriminada, existen los mecanismos legales para hacer la denuncia. Ahora, ¿qué sucede si me discriminan? Bueno, yo puedo denunciar directamente aquí en el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. El procedimiento aquí no es sancionador, es de justicia restaurativa. Lo que se busca es una conciliación, porque lo que entendemos es que la discriminación está basada en prejuicios, justo, que necesitamos desaprender. Pero también existe el delito de discriminación. El Código Penal de la Ciudad de México sanciona con, me parece que son hasta 3 años de prisión, la discriminación, y entonces en ese sentido una persona que se vea o se sienta discriminada puede, además de venir a COPRED, presentar una denuncia en la Fiscalía General de Justicia. Noticias 22, Alberto Aranda. La siguiente reflexión viene acompañada de una recomendación. Veamos de qué se trata. El uso de los sanitarios públicos en México se ha vuelto un tema de discriminación. Soy ahora una chica y voy a usar los baños de niñas, de mujeres. No debería de haber un problema en eso. Vamos a suponer que pensemos que las otras compañeritas o las otras jovencitas no van a estar cómodas cuando entre una persona que no parece tan niña como ellas. ¿Qué va a pasar? Vamos a correr la película. ¿Qué va a pasar? Va a entrar al baño, va a cerrar la puerta, va a salir, se va a lavar las manos como todo el mundo y se va a ir. ¿Cuál es el miedo, no? La persona se va a desvestir. No. La persona va a andar con los pantalones para... No. O sea, si tú tienes si a ti te da miedo eso, es pensar que las personas trans son amenazantes, y no son. Conozcamos juntos la realidad de las personas trans en México. Transcultura, todos los lunes a las 9:30 de la noche. Evidencias científicas siguen alimentando algunas leyendas. Este es tan solo un ejemplo. ¿El enigma de Stonehenge finalmente podría ser descifrado? El descubrimiento de un asentamiento humano de 9.000 años de antigüedad en Israel podría ser la clave para entender Stonehenge, debido a que cuenta con una estructura de piedra ubicada en el centro del sitio, muy similar al monumento británico. Esta tiene piedras ovaladas con ranuras, también vistas en Stonehenge. El hallazgo lo hizo un grupo de arqueólogos mientras exploraban restos de naufragios. Sin embargo, se encontraron con una pared de gran tamaño y posteriormente descubrieron que perteneció a una casa. Los investigadores hallaron viviendas familiares y varios esqueletos de las personas que las habitaron. Esta hipótesis se suma a las muchas otras sobre los orígenes de la enigmática Stonehenge. Noticias 22, Alfonso Popoca. Y la invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales. Preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. ¿Te gustaría adentrarte en el mundo de los sueños de un poeta? Lo puedes hacer aquí, en la casa de Ramón López Velarde. El ropero es muy representativo porque a la hora que en él entramos es ingresar a los sueños de Ramón. Es un museo metafórico
no se le obliga a nadie a ver nada, pero todos los objetos que van a encontrar ahí nuestros visitantes están relacionados con la vida y obra de Ramón. José Meléndez nos invita a hacer un recorrido entre el mito y la historia al evocar a uno de los personajes de mayores contrastes durante el siglo XX mexicano. Vamos contigo, José Meléndez. Pepe, hola, bienvenido. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto otra vez estar aquí con ustedes. No, qué gusto tenerte. ¿Te trajiste la biblioteca? Me traje la biblioteca sobre Porfirio Díaz. Pues mañana es 15 de septiembre. Ajá. Y mañana, bueno, pues es un aniversario más del nacimiento de este personaje fundamental de la historia mexicana. Muchos mitos, muchas leyendas, decía ahorita Karen, un personaje Así de contrastes, odiado por muchos, amado por otros. ¿Regresan sus restos o no? Ahorita lo discutimos. Lo vamos a platicar. Lo discutimos, Pepe, pero también hay que subrayar esta cuestión de la trascendencia de la historia. Para entender el siglo XX mexicano no se podría entender sin la figura de Porfirio Díaz. Por supuesto. La Revolución Mexicana no se podría entender sin la figura de Porfirio Díaz. ¿Cómo lo leemos a la distancia? Justamente de eso van los reportajes. Ahorita van a ser dos piezas. La primera, vamos a hablar acerca de la manera en cómo se construye justamente esta historia patria. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con eso? Vamos a escucharla. Pocos dictadores en la historia de América Latina son tan conocidos como Porfirio Díaz, y pocos también han sido tan incomprendidos o difamados. Este es un tema que sigue siendo de interés en nuestro país, donde la mitología política ha tenido una relevancia poderosa, sobre todo en las últimas 3 generaciones posteriores a la Revolución Mexicana de 1910. El historiador británico Paul Gardner, en su libro Porfirio Díaz entre el mito y la historia, explica que la escritura de la historia sobre la época porfiriana está inspirada en un sinfín de mitologías negativas por ser un régimen derrocado por una revolución. Sin embargo, la poderosa versión posrevolucionaria de la historia patria excluyó de manera tajante a su progenitor, Porfirio Díaz y su régimen, que no hay que olvidar, dio luz a la historia patria oficial de México. En este sentido, habrá que entender que la época que conocemos como el Porfiriato es al mismo tiempo creadora y víctima de poderosas mitologías históricas. Y como sabemos, los mitos son importantes para la construcción de la identidad. Como nos recuerda Octavio Paz, en todas las sociedades humanas hay distintos calendarios, uno histórico y otro mítico. Las luchas épicas y heroicas del siglo XIX mexicano fueron campos fértiles para la construcción de mitos, pero al mismo tiempo, los mitos son nocivos para la historia. Es el escritor, periodista y político mexicano Francisco Bulnes quien señala que el resultado de la combinación de mito, rito e historia es precisamente la historia patria. Así, la historiografía porfiriana se puede dividir en 3 categorías principales y cada una de estas tiene su propia cronología, un enfoque y, sobre todo, distorsiones particulares: el porfirismo, el antiporfirismo y el neoporfirismo. Finalmente, mi estimado Pepe, un hombre de carne y hueso, con sus defectos, con sus virtudes, con sus filias, sus fobias, sus pasiones, sus ideales, que muchos se vieron materializados, otros se vieron señalados y denostados. Hasta la idea de cambiar, si cambió o no, qué tan mito es la fecha de su cumpleaños para celebrar el Día de la Independencia, que coincidiera con el centenario. Justo, eso es una idea que se tiene en el imaginario colectivo, pero no es correcto, no. Esto de celebrar, empezar a celebrar la fiesta de nuestra independencia, el 15 de septiembre viene justamente cuando toma, lo voy a revisar, José Joaquín Herrera. Él toma posesión de la presidencia el 15 de septiembre de 1845 y a partir de esa fecha entonces es que se empieza a tomar esta fecha de un día antes en la noche, empezar a festejar justamente el levantamiento de este cura guerrillero Miguel Hidalgo. A propósito, mañana no hay noticiario
por culpa de cómo se llamó el presidente. Otra vez nos reiteras el nombre. Joaquín Herrera. De Joaquín Herrera. Mañana no va a haber note y por culpa de Joaquín Herrera va a haber una celebración, una programación especial en Canal 22, pero sí era pertinente hacer este anuncio. Y por eso estamos hoy conmemorando a este personaje que tiene que ver también con el 15 de septiembre. Claro que sí, y bueno, pues lo que mencionábamos justamente ahí en la nota, esta manera de la construcción justamente de la historia patria que se da durante el Porfiriato. Y que bueno, ahí me gustaría citar ahí a uno de los grandes escritores del siglo XIX, Bulnes, que dice: no puede haber historia patriótica, como no puede haber química patriótica, como no hay gastronomía patriótica, ni nada científico sometido a las leyes que no son la verdad. Entonces, sobre eso viene pues estos estudios, estas maneras de poder interpretar al personaje y al régimen. Vamos a ver cuáles son ellas. El retrato favorable de Porfirio Díaz domina la historiografía del periodo anterior a la Revolución. El porfirismo pone énfasis en la longevidad del régimen, particularmente en contraste con sus predecesores en el México del siglo XIX, y su éxito en lograr una estabilidad y paz políticas por un periodo de casi 35 años. También justifica que Díaz haya monopolizado el poder durante más de 30 años, así como su patriotismo, su heroísmo, su dedicación, su sacrificio personal, su tenacidad y su valentía. Además, muestra la imagen del patriarca austero, pero benigno, del héroe militar, del constructor de la nación y del anciano estadista en pleno control del destino de la patria. En otras palabras, el del héroe con un clásico molde republicano. Este culto a la personalidad se promovió a lo largo de todo el régimen, en especial después de la tercera reelección en 1892 y vio su apoteosis durante las fiestas del centenario de la independencia. Una de las principales consecuencias de la Revolución Mexicana fue la destrucción del culto del porfiriato y su sustitución por un antiporfirismo igualmente poderoso. El antiporfirismo dominó la historiografía mexicana durante casi 2 generaciones, en donde se plantea que el régimen de Porfirio Díaz era el ejemplo máximo de la tiranía, la dictadura y de la opresión, y el mismo Porfirio Díaz era condenado por su corrupción, su autoritarismo y su traición a los intereses de la nación. Para las décadas de 1980 y 1990 se produjo un cambio en la imagen de Porfirio Díaz y la interpretación de su régimen experimentó una transformación y se interpretó la época bajo una luz mucho más positiva. Esta categorización historiográfica es el neoporfirismo, que reflejó cambios fundamentales en las prioridades políticas desde la década de 1980 y hasta el 2012. En esos años se dio una reestructura radical en la política económica de México por el impacto de la crisis de la deuda de los años 80. No es una coincidencia que la reevaluación positiva de la estrategia económica liberal de la época porfiriana coincidiera con la estrategia neoliberal de las últimas administraciones del PRI después de 1982. Una decisión que muestra este cambio en la percepción del régimen de Porfirio Díaz se dio en el año de 1992, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari dio el permiso a Televisa para grabar la telenovela El vuelo del águila, sobre la vida del caudillo en Palacio Nacional. Esto es un reflejo del cambio de actitud hacia la figura de Díaz desde el poder. Como se puede apreciar, una de las consecuencias del neoporfirismo es que refleja un cuestionamiento profundo sobre las interpretaciones generadas por la historia patria. Bueno, un personaje, mi querido Pepe, que no acabaríamos de estudiar, de investigar. Hay tantas aristas, hay tantas reflexiones, y te preguntaba y te hacía la provocación al inicio de la charla, que lo repatrien o no, ya después de esta reflexión y de cómo ha cambiado la narrativa, que regrese como héroe o como villano, que regrese. Yo más bien apostaría a la reconciliación historiográfica, a la reconciliación histórica.
¿no? Poder entender al personaje y pues justamente a través de los estudios de pues, su documentación, en fin, poder entender al personaje, porque hay algo que hacemos es analizar la historia desde nuestro presente y eso pues, no es posible. Hay que tener los contextos del momento que tuvo el personaje y yo creo que podríamos apostar por eso. Además, la historia es ciencia, hay que tener en cuenta esto y como buena ciencia exacta, se equivoca. De repente hay que replantear las teorías, las hipótesis y releerla con otra perspectiva. Cualquier método científico sí funciona con la historia. Y 3 recomendaciones. Algunas recomendaciones justamente de, por ejemplo, este libro, Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo, de Carlos Tello, es una gran recomendación. Hay otro ahí, bueno, ese es el volumen 2, entiendo que van a ser 3, nosotros tenemos aquí 2. Por supuesto, está este libro de Porfirio Díaz, de Enrique Krause, Místico de la Autoridad, que también se puede revisar. Hay un montón de publicaciones las cuales les pueden ser de interés y pues bueno, ahí están las recomendaciones. Pues muchas gracias, Pepe, historiador, por traer a la mesa a Porfirio Díaz y reflexionarlo mañana que es su cumpleaños. Exactamente. Celebrar otra cosa, además del grito de independencia. Gracias, Pepe. Sí. ¿Cómo ves, Karen? No, pues muy interesante también las recomendaciones que nos das, Pepe. Y bueno, sí, a mí me gustaría sumar una más. La Universidad Iberoamericana resguarda el archivo Porfirio Díaz, que contiene más de 800,000 documentos. Para aquellos quienes estén interesados en este tema, bueno, hasta cartas de Porfirio Díaz podemos encontrar en este acervo. Pero vamos a cambiar un poco de tema y ahora veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a recomendar una película titulada Rompe el Alba. Y esta es su historia. En 1983, el director estadounidense Isaac Artenstein había hecho el cortometraje Ballad of an Unsung Hero sobre la vida del locutor radiofónico y cantante chicano Pedro J. González, que fue telegrafista de Pancho Villa durante la Revolución y después, en los años 30, fue un cantante muy popular entre la población hispana de los Estados Unidos. Este trabajo sería ampliado 3 años después en el largometraje Rompe el Alba, una curioso biopic sobre el mismo González, una figura hasta entonces desconocida en la cultura chicana. Originalmente el reparto contemplaba contar con Pedro Armendáriz, María Rojo y Ernesto Gómez Cruz, entre otros. Producida de manera independiente y con un presupuesto menor, la película acabaría llevando a Óscar Chávez en el papel de González y a María Rojo como su esposa, y enfocaría la justicia que se le cometió al protagonista cuando se le acusó de haber violado a un adolescente por maquinaciones de un perverso fiscal. Rompe el Alba es, pues, un interesante testimonio de cómo los chicanos han sido objeto de racismo y discriminación allá al norte de nuestra frontera. Nunca exhibida comercialmente en México, Rompe el Alba se exhibe este próximo fin de semana en el canal 22.2, Nuestro Cine. Consulte nuestra programación. Y bueno, esta es mi recomendación. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Quiso la suerte traidora que Pedro será atravesada. Bueno, ya lo anticipábamos, mañana no hay programa, pero no se apuren. ¿No saben qué hacer los próximos días, Karen? Aquí les tenemos unas recomendaciones culturales. La Orquesta Típica de la Ciudad de México, la más antigua del país, celebrará su 139 aniversario en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, interpretando obras de su repertorio tradicional. La cita es el próximo domingo 17 de septiembre a la 1 de la tarde. El evento es gratuito. ¿Eres fan de los cortometrajes? Pues no te puedes perder este gran festival Shorts México, que ofrece 2 funciones los días 20 y 22 de septiembre a las 5 de la tarde en Faro Oriente. No olvides traer palomitas, este evento es de acceso libre. Faro Tecomitl te invita a revelarte, pero con sentido artístico y creaciones muy originales. Esta gran celebración será los días 21, 22 y 23 de septiembre a partir de la 1 de la tarde. Y les recordamos que como cada año, el cine francés contemporáneo se hace presente en las salas mexicanas con nuevas historias innovadoras sobre el séptimo arte. El festival dará comienzo el 21 de septiembre y terminará el 4 de octubre. Para más información, consulten la página oficial. Y recuerden, es mejor ser culto que ser ocultado. Hasta aquí la cartelera cultural, nos vemos en la próxima.
Y nos despedimos, y qué mejor manera de celebrar a la patria que con una de las grandes compositoras de nuestra tierra, nacida un día como hoy de 1885, nos referimos a la extraordinaria María Grieber. Ella, que compuso una serie de repertorios relacionados con las bandas sonoras de películas, música sinfónica, bueno, un repertorio que tiene que ver también con la nostalgia y con la relación sentimental que tenemos los seres humanos con los sonidos, Rafael. Así es, la cultura popular está impregnada por esta memoria de María Grieber. Basta mencionar nombres como Despedida, Júrame y un largo etcétera, que ha sido interpretada por cantantes a lo largo y ancho del mundo y también ha sido traducida a varios idiomas. Esta noche queremos celebrar a la gran María Grieber y nos vemos el lunes aquí en Noticias 22. Muy buenas noches. Enamorado, yo te juro que yo mismo